La enfermedad mancha de asfalto ataca al maíz y fue reportada en Guatemala desde 1905. Apareció nuevamente a finales del 2007 en el municipio de Ixcán, Quiché, cuando los agricultores y agricultoras vieron que sus milpas extrañamente comenzaron a secarse, hasta que perdían casi toda su cosecha. En el 2009 nuevamente se presentó la enfermedad en Ixcán y otras regiones del país, causando grandes pérdidas en las cosechas de maíz de segunda que se siembra de octubre a diciembre en el norte de Guatemala. En el 2010, otra vez se observaron fuertes ataques de la mancha de asfalto en el departamento del Petén y en Ixcán. Pues la mancha de asfalto, cuando nuestras milpas se secan, ya no dan más elote, ya no dan buen granos. Esa es la mancha de asfalto, se ponen secas todas las milpas, entonces esa es. Entonces se daña mucho el maíz, ya no podemos vender y ahí ya no se puede recuperar el pisto donde gastamos, porque nosotros gastamos más pisto y para limpiar nuestros terrenos, para comprar la semilla y para chapear y para abonar y todo llevan pisto, pero cuando se cae esa enfermedad ya no logramos nada, ahí perdemos todo nuestro dinero y nuestros gastos, pues lo que gastamos en nuestras casas y también en la comunidad. La enfermedad mancha de asfalto se ha presentado en Guatemala, en los departamentos de Quiché, Alta Verapaz y Petén, en enero y febrero en siembras de postrera o segunda, y en los departamentos de Jalapa y Baja Verapaz en julio y agosto en siembras de primera o de invierno. También existen reportes de la enfermedad en Jutiapa, Chiquimula, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y Chimaltenango. Pero también se han tenido reportes de daño en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En este video vamos a aprender algunas prácticas para identificar y controlar la mancha de asfalto y así evitar perder nuestro maíz. La mancha de asfalto es una enfermedad causada por 3 hongos que aparecen en las hojas del maíz. El primer hongo es una pequeña mancha negra, de forma ovalada como lunar, muy pequeña que mide unos 2 milímetros. 2 a 3 días más tarde aparece el segundo hongo, que sale alrededor de la mancha negra y es de color marrón, al que se le llama ojo de pescado. Y de 5 a 7 días más tarde aparece el tercer hongo, que forma una pudrición seca en toda la hoja, y con este se completa el ataque. Se sabe que el maíz tiene mancha de asfalto porque el quemado de las hojas inicia de abajo hacia arriba. Las hojas dañadas se secan completamente, el grano dentro de la mazorca se pudre y cuando el daño es muy severo se puede observar que el grano se germina prematuramente. Comienza como un punto negro y la segunda aparece como ojo de pescado, negro y amarillo. La tercera se saca la hoja, ¿verdad? Se expande en toda la hoja. Allí es donde podemos perder nuestro cultivo. La mancha de asfalto se presenta en el campo cuando las temperaturas son frescas en zonas tropicales, cuando hay demasiada humedad en el aire y el rocío tarda mucho por la noche. La enfermedad hace más daño cuando se siembra milpa todos los años en el mismo lugar, sin sembrar otro cultivo, cuando se usa semilla susceptible a la mancha y cuando se dejan rastrojos en el terreno donde en el ciclo anterior se tuvo la enfermedad. Cuando vienen aquellas enfermedades de la milpa en el mes de enero y febrero por el frío y por el sol y por la lluvia, ahí agarra más enfermedad de la milpa. Ahí vienen los manchas negros y amarillos en la punta de la hoja. La enfermedad puede presentarse en la planta de maíz en cualquier etapa de su desarrollo, pero regularmente aparece cuando la planta está en jilote, o sea, entre los 35 y 50 días después de siembra. Si los hongos aparecen antes de que esté echando el elote, se extienden con rapidez de las hojas bajeras a las hojas de arriba. Esto es aproximadamente entre los 30 a 35 días después de nacida la planta. Si no se controla, se puede perder casi toda la cosecha. Si la mancha aparece después que la mazorca ha formado sus granos, el daño es menor. Para controlar la enfermedad se recomienda el control preventivo, o sea, antes de que aparezca la mancha de asfalto, y control curativo, cuando la milpa empieza a enfermarse.
Una práctica preventiva es el cambio de fecha de siembra. Antes, la gente sembraba en la primera semana de noviembre. Ahora se siembra en la segunda semana de octubre en regiones del Quiché y Alta Verapaz. Anteriormente íbamos a sembrar en noviembre y diciembre, pero lamentablemente la mancha que viene adelante, entonces nos afecta. Pero ahora ese tema que estamos estamos buscando la manera de sembrar en octubre. Como la mancha de asfalto viene en diciembre y en enero. Entonces ya cuando sembramos en octubre, ya llega en diciembre, enero, ya la milpa ya está camado. Si se llega a la mancha ya no le afecta mucho el maíz porque ya tiene granos ya macizos. Para prevenir esa enfermedad, yo pues por mi caso, por mi persona, porque yo tengo que ver el mes y la fecha, dónde sembrar primero. Si yo siembro muy tarde, entonces viene la enfermedad, ya no se puede prevenir. Si nosotros sembramos antes que se viene la enfermedad, entonces allí logramos algo de nuestras milpas o logramos algo de vender para nuestros gastos. Nosotros tenemos que sembrar en el 8, 9 y 10 de octubre. Otra medida preventiva es sembrar otro cultivo para reducir la presencia de hongos que causan la enfermedad. Por ejemplo, un año se puede sembrar otra cosa que no sea el maíz, por ejemplo, frijol para comer o frijol abono. Otra manera de contrarrestar la mancha de asfalto es usando variedades nativas que los agricultores y agricultoras han seleccionado y utilizado por muchos años y han mostrado resistencia al ataque de los hongos. La verdad es que como nosotros ya desde tiempos atrás veníamos sembrando maíces propios, criollos, ¿verdad? Y siempre nosotros seleccionamos la semilla que produce mejor. Ajá. Lo seleccionamos, lo apartamos y lo secamos y de una vez lo escogemos directamente para semilla. Maíz criollo. Sí, la que me atacó la enfermedad no es criollo, es maíz ya comprado. Sí, es maíz certificado. Ahora lo que es criollo, lo he sembrado aparte. Entonces ahí lo comparé de que la semilla que hemos sembrado, como es criollo, no le afecta la enfermedad. Por eso nosotros confiamos en esa semilla. Los agroservicios, casas comerciales y empresas productoras de semillas venden algunas semillas resistentes a la mancha de asfalto. El uso de estas semillas reduce las pérdidas causadas por la enfermedad. Cuando la enfermedad está presente, no queda más que aplicar fungicidas, o sea, veneno para hongos. Pero antes de aplicarlo se deben revisar detenidamente las hojas de abajo hacia arriba. Si las hojas tienen el primer puntito negro, se debe hacer la aplicación. Si se espera mucho tiempo y las hojas ya están quemadas, no sirve de nada usar el fungicida, porque las hojas ya están muertas y el grano está dañado. Si aplicamos el fungicida tarde, estaríamos tirando nuestro dinero. Controlamos con la fungicida, es la que quita el mancho de la milpa. Lo echamos por copas en cada bomba. Lo más conveniente para evitar o reducir el daño por mancha de asfalto es aplicar varias de las prácticas mencionadas anteriormente, lo que los técnicos llaman control integrado de la enfermedad, pero más que todo prácticas preventivas, o sea, antes que la enfermedad aparezca. Especialmente selección de materiales resistentes, rotaciones de cultivos y siembra temprana. Pues la práctica que hacemos nosotros tenemos que juntar las hojas, juntar y después quemar. Y así ya no se contamina más. Si nosotros dejamos así, sigue contaminando nuestras milpas. Nosotros juntamos y quemarlos. Pero no es en la misma parcela, sino que llevar en otro lado. Allí sí, o enterrarla. Ahí es Ixcamic una vez. Revisemos lo que hemos aprendido. La mancha de asfalto es producida por el ataque de 3 hongos, que juntos causan grandes pérdidas. Se sabe que el maíz tiene mancha de asfalto cuando en las hojas aparecen manchas negras pequeñitas, parecidas a un lunar. Después de estas manchas, aparecen otras alrededor que semejan un ojo de pescado, hasta que logran quemar toda la hoja. La enfermedad puede atacar a las plantas de maíz en cualquier momento,
pero sobre todo en etapa de jilote y elote. Mientras más joven está la planta, los hongos atacan más duro y harán más daño. La mancha de asfalto se ha reportado en varios departamentos de Guatemala, pero también en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La enfermedad se presenta cuando las temperaturas son frescas en zonas tropicales, la humedad en el aire es alta y el rocío tarda mucho por la noche. La enfermedad mancha de asfalto causa más daño en terrenos donde se siembra maíz año tras año, cuando hay días con pocas horas luz, cuando la gente siembra semillas susceptibles y cuando los agricultores y agricultoras dejan los rastrojos del maíz en el suelo en sitios donde en el año anterior se tuvo la enfermedad. Para controlar la enfermedad, los agricultores y agricultoras pueden aplicar estas recomendaciones. Si en el año anterior se tuvo problemas con la enfermedad mancha de asfalto, se recomienda eliminar los rastrojos para destruir los hongos. En la región norte de Guatemala, en la época de siembra de segunda, que se hace en los meses de octubre y noviembre, es conveniente adelantar la fecha de siembra para que la milpa escape a la mancha de asfalto. Para reducir la presencia de hongos en el suelo, es bueno no sembrar maíz después de maíz, sino sembrar otro cultivo que no sea maíz, por ejemplo, frijol para comer o frijol de abono. Pueden utilizarse semillas nativas o mejoradas si son resistentes a la enfermedad. Si aparecen las manchas de la enfermedad antes de que la milpa eche el jilote, pero todavía las hojas están saludables, se puede fumigar con fungicidas. Para más información pueden consultar a los extensionistas del MAGA, a los investigadores del ICTA o a representantes de casas proveedoras de insumos agrícolas.